Hoy vamos a dar continuidad a la cultura y específicamente que también ustedes ya saben la frontera que hay en la cultura desde dónde comienza. O sea que la naturaleza hasta dónde va. En algún momento hemos conversado sobre esto y no sé si alguien quiere decir lo que entiende a partir de la frontera que hay entre cultura y naturaleza. ¿Qué experiencia tenemos al respecto? O sea, ¿cuál es desde un punto comienza la cultura? Entonces, ¿y cuál es el criterio para determinar la distinción entre naturaleza y cultura? Porque en ese orden, naturaleza y cultura. ¿Alguna idea? Habíamos dicho que el ser humano cuando interviene, entonces ahí lo convierte en cultura. Podemos decir así que toda creación del ser humano, y también sabemos a qué nos referimos cuando decimos creación humana. No estamos hablando de un elemento sobrenatural, sino un elemento cultural. El ser Hablando humano, en el sentido de infraestructura, profe. sí, el ser humano puede hacer la transformación de la naturaleza para su uso, entonces lo está convirtiendo en cultura. Y esa frontera entonces se va a determinar que a partir de la intervención del ser humano respecto a la naturaleza, entonces lo convierte en cultura. Eso es importante entender la orientación o simplemente la demarcación o la delimitación también como se dice, lo que corresponde a naturaleza y cultura. Cuando hablamos de cultura, En profe, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando hablamos de cultura, es cuando el hombre adquiere esa cultura, la hace propia y después la transmite otra vez, ¿verdad? Por medio de la práctica. Sí, Así más o menos desde la edición de, ¿cómo era que dijo? Naturaleza naturaleza y cultura. y cultura. Y cultura, claro. Sí. Ah, ya. O sea que cuando nosotros no podemos decir naturaleza cuando el hombre ya intervino. El hombre ya puso ahí su mano, ya modificó de alguna forma y siempre vamos a eh, mirar también el ser humano siempre tiene una intención y como para satisfacer esa intención, entonces utiliza los recursos disponibles dentro de la naturaleza. Profe, como ejemplo podría ser la cultura oriental, que tiene muy marcada su infraestructura en cuanto a construcciones de sus casas, por ejemplo, sus templos. Sí. Justamente el lugar puede determinar también la denominación de la cultura. ¿Por qué? Porque los habitantes de diferentes lugares hacen que sus prácticas respondan al modelo de interés que se tiene. Nosotros no pensamos en ningún sentido, como habíamos dicho, que soy diferente al otro, pero tenemos una práctica y esa práctica tiene sus propias características y al estar enfrente del otro, o como se dice, en la alteridad, uno comprende que es diferente y no solamente es diferente, sino que con eso también entiende el principio de identidad. La identidad, entonces, cuando estamos todos juntos, así todo el tiempo, no es que uno analiza, sino cuando está en presencia del otro, sí analiza e interpreta, entiende y también puede explicar. Nosotros cuando hablamos de naturaleza no podemos hacer ninguna modificación. Por ejemplo, la parte biológica que todos los seres humanos tenemos o aspectos así que no hemos tocado. Por ejemplo, un cerro, un monte o una planta o un árbol que sí es producto de la naturaleza.
Ahora siempre está también la duda, con lo que si yo me lo trasplante, ese tema de trasplantarlo es cultura, pero el árbol en sí necesita de la fuerza de la naturaleza para poder crecer. Entonces hay una combinación ahí. Cuando nosotros instalamos los hábitos, así como el hecho de comer, la forma que lo hacemos, por ejemplo, la merienda, el almuerzo, depende mucho también de la condición económica, podemos decir también, porque lo económico determina nuestra forma de ser. Incluso cuando hablamos de las dimensiones del ser humano, esa dimensión ética, dimensión social, dimensión cultural, dimensión política, también se considera. Pero el ser humano como un ser componente principal de la naturaleza también, entonces al mismo tiempo es el creador de cultura. Entonces por eso somos bastante particular, porque somos parte de la naturaleza, pero somos lo que estamos capacitados para generar cultura, crear cultura. La creación no en sentido, te había dicho, sobrenatural, sino en sentido justamente por la palabra que es cultural. De los hábitos, la percepción de los inventos moldean la naturaleza humana en muchas direcciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la comodidad, porque el ser humano no en ningún sentido lo va a fabricar para vivir peor. Siempre va a fabricar porque quiere vivir mejor. Incluso el trabajo. Uno estudia, y que también es una cuestión cultural, no es porque quiere trabajar más. O sea que, y si trabaja más, su trabajo tiene que ser mejor remunerado también. O sea que es producto de su esfuerzo, de su dedicación, de mucha renuncia, adquiere por ejemplo, un título universitario, y ese título le tiene que permitir por ejemplo, a realizar un trabajo menos forzoso. En sentido intelectual sí es un trabajo más delicado porque requiere de un proceso mucho más cuidadoso que tiene que tener el sujeto también para tomar las decisiones. La cultura y los cambios culturales afectan las formas en las que se percibe la naturaleza humana y lo natural. Le decía que el ser humano tiene o forma parte o es naturaleza, pero tiene la gran capacidad para transformar lo que está en su entorno a partir de las técnicas. Y las técnicas entonces le permite orientarse hacia un estilo de vida que pueda también satisfacer sus intereses, y busca siempre lo que no está explícito decirlo en todo contexto, sino, por ejemplo, la felicidad. O sea que no existe en un ser humano que no quiera ser feliz. Entonces, a partir también de la enculturación, que es el proceso de aprendizaje que hacemos de la niñez, cuando somos adultos, entonces planteamos una forma de ser, planteamos ciertos hábitos, ciertas costumbres. Orientamos entonces a los más niños, a los más jóvenes, a que nos ayude a que la cultura se sostenga en el tiempo, permanezca en el tiempo. Aunque hay veces que cuando se deja de hacer, entonces también, como ya se dijo, puede desaparecer. Entonces, a través de la ciencia, la invención y el descubrimiento, los avances culturales han superado muchas limitaciones. Ejemplo, hay muchas enfermedades por lo que se han superado. Nosotros hemos sido testigos recientemente de una pandemia, por ejemplo, donde al mismo tiempo el ser humano también ha buscado primeramente paliar la situación y en segunda instancia controlar por completo si es posible. Entonces hay mecanismos de acción que la visión cultural del ser humano realiza
también para tener una vida mucho más segura y ordenada. Se piensa desde lo científico, desde la práctica cotidiana. Entonces todo se complementa y genera una cultura del cuidado, lo que es demasiado importante como para enfrentar o combatir una enfermedad también de esa magnitud. ¿Alguien quería opinar? Bien, entonces sigue poniendo los ejemplos: los huracanes, las inundaciones, los terremotos y otras fuerzas naturales desafían de manera permanente nuestro deseo por modificar el ambiente a través de edificios, de desarrollo y la expansión. Por ejemplo, edificio que pueda soportar un temblor de tierra, ¿no? El por qué también eso se ha sido diseñando, o sea, ha ido diseñando, porque el ser humano a partir de su experiencia trata de encontrar una respuesta siempre. Eh, Pudo haber cometido muchos errores en el tiempo en cuanto a construcción, modelo de construcción. Entonces la arquitectura, por ejemplo, del siglo XX, XXI, va mirando eso como para poder también, de alguna manera, enfrentar lo que, dependiendo de cada ambiente y las posibilidades, la naturaleza puede traer consigo. Porque no es creación del ser humano, puede ser efecto de sus actos. Muchos dicen, hay tormenta porque hubo tal descuido, ¿verdad?, en el ámbito humano. O ciertos acontecimientos o eventos naturales que uno no puede planificar, no puede atajar, no puede decir esto va a ocurrir, esto no va a ocurrir. A ver, Juan Carlos, adelante. No, estaba mirando nomás la definición que decía los huracanes, las inundaciones, los terremotos, la. De manera permanente nuestros deseos de modificar el ambiente a través de edificios, desarrollo y expansión. Para mí esto, en este ejemplo le pondría, por ejemplo, a los japoneses. Ellos hicieron un aeropuerto en el medio del mar, creo que está a 10 kilómetros de la costa. Ujú. Y para eso creo que una cordillera entera destruyeron para construir la isla esta flotante. Una isla flotante es el aeropuerto de Yamamoto, algo así creo que es el lugar. Pero es impresionante la ingeniería que utilizaron. Y fue a mediados no, fue casi a fines del siglo pasado, a 1990, por ahí inauguraron el aeropuerto. Está en el medio del mar y no sé para capacidad para, no sé cuántos Boeing Jumbo tienen, pero dice que miles y miles de personas por día utilizan ese aeropuerto. Sí, Digo hermano, esto para mantener una isla, porque dice que constantemente los ingenieros están trabajando para que ningún huracán, ningún tifón, creo que se le dice a lo que se desarrolla en el medio del mar, no pueda hundir la isla. Eso nomás quería compartir, profe. gracias, Juan Carlos. Sí, justamente el ser humano entonces lo que busca es esa acomodación también muchas veces por falta de espacio. El hecho de la construcción, un claro ejemplo hoy día de adaptación y también esa sensación de seguridad que pueda brindar al público inmediato o al consumidor inmediato. Incluso acá cuando se puede pensar en los edificios, si uno observa va a encontrar que también soportan mucho más, o sea, están en condiciones de soportar mucho más porque tampoco podemos, por ejemplo, asegurar que esa prueba vendría. Pero hay otro tipo de territorio en lo que necesariamente tiene que pensar en esos detalles. ¿Por qué? Porque son eventos así comunes que puede intentar, no intentar porque no es una cuestión volitiva, sino que puede dañar, mejor dicho, todo lo que el ser humano también ha construido. Entonces, como para sobrellevar la situación, va cambiando su técnica.
Entonces, acá nuestro estudio, para los antropólogos, la cultura incluye mucho más que refinamiento, gusto, sofisticación, educación y aprecio de las bellas artes. Porque a veces también decimos, tiene mucha cultura, decimos, pero si el ser humano, por ejemplo, vive solamente en un sitio y necesita solamente con una forma de ser o ciertos hábitos como para responder a la exigencia del lugar, entonces es también culto para ese sitio. Ahora, cuando hablamos de lo académico, sí podemos encontrar esa distinción. Porque acá también nos aclara que no solo los graduados universitarios, sino todas las personas son cultas. Porque todos los habitantes, sin importar el lugar donde vive, sabe eh, el manejo con que uno tiene que eh, manifestarse, por ejemplo, en todo proceso dentro de lo que le corresponde su estadía. Acá las más interesantes y significativas fuerzas culturales son aquellas que afectan a la gente de todos los días de su vida. En particular, las que influyen en los niños durante la enculturación. Porque todos los días es un aprendizaje. Y hasta se puede decir de carácter inconsciente. Uno lo va escuchando, lo va haciendo, a veces bajo presión, otras veces por voluntad propia. Entonces, son aspectos que nos sigue enseñando para formar nuestra cultura, porque quizás los adultos tengan esa obligación moral, por ejemplo, de mantener o ayudar a mantener la cultura, y los más niños hoy día puede ser que se resistan, ¿verdad? Porque ese choque de pareceres que vamos a encontrar entre personas que son de diferentes épocas, entonces también puede ser un problema, porque los más niños, por ejemplo, ya dejan de practicar lo que practicaban sus abuelos. Si, por ejemplo, ustedes observan el tema de quienes escuchan polka paraguaya, ¿no?, en nuestros medios, y sin hacer ninguna investigación, uno puede, una hipótesis, por ejemplo, decir, las personas que escuchan polka paraguaya superan 40 años, en su mayoría, ¿verdad? Entonces uno piensa, ¿qué va a pasar de la polca paraguaya dentro de 50 años? Y considerando también nuestra posibilidad, eh, y si el menor de todos lo está ahora mismo teniendo 40 años, dentro de 50 años, habrían unos pocos que tienen suerte de alcanzar 90 años, que sigue escuchando la polca paraguaya, o en otro caso lo vamos a enseñar como historia. Que hubo un estilo de música en Paraguay de tal nombre, y podemos hacerle escuchar porque grabaciones habrá. Si también existe un grupo interesado en recobrar un poco la memoria y hacer entender como un aspecto histórico. Lo mismo pasa con la escuela y colegio. Se le dice a los niños, por ejemplo, hay que venir vestido de paraguayito, como le dicen. O sea que el paraguayito es un concepto que el mismo profesional docente está enseñando como tal, y que invita a un grupo, a una persona, a entrar en el personaje de ese sujeto histórico, ¿verdad? Que ya no hace entender que ya no está ahí, pero con eso ganaría ciertos puntos. O sea que aquel que viene de paraguayito, entonces va a ganar puntos. Y una forma de enseñar muchas veces cuando en realidad uno es del país mencionado, pero quiere como que recobrar la cultura que se ha vivido en un momento dado. Hay muchos ejemplos que nos lo vamos a encontrar también en ese proceso. Pero ese hito luego, profe, ya es disminución, no sé, diminutivo ya es como, bueno, venite en hambre vestido de paraguayito, Ah, como si fuera disfrazate, no sé. Eh,
En otros países, por ejemplo, te dicen, vení si podés con el traje típico, Sí, con el traje típico de nuestro país, ¿verdad? Yo viví en Argentina y allá no le dicen, venite de Argentinita ni argentinito, sino trae el traje típico. sí, Y para ellos muchas veces son un orgullo vestir el traje típico. y Y los sí. brasileros, ni qué decir, los brasileros viven, luego escuchan su música y parece que se inyectan todo, viven ellos su música, ¿verdad? Nosotros no es lo que vestirte paraguayito, no sé. Acá mismo hace la colonia, donde se hace la fiesta de la tradición y ellos, así como así, orgullosos de, no hay ningún premio detrás de, que también cada cultura, no importa de qué lugar, eh, va cambiando porque los estilos son diferentes, la forma de entender la cosmovisión es diferente, entonces de acuerdo a eso también uno se comporta. Y tal vez ese diminutivo expresa cierta afectividad también, que en un sentido se puede entender de esa manera. La cultura como se define abarca características que en ocasiones se consideran como triviales o que no son dignas de estudiar con seriedad. La famosa llamada cultura popular. Pero al mismo tiempo también tenemos que entender que existe una cultura elitista, sin entender lo que habíamos afirmado antes, que la cultura elitista va a ser superior a la cultura popular. No, solamente va a ser diferente. Porque la palabra diferente es lo que marca como una de las características principales de lo que es la cultura. Y acá hay más elementos, no son colecciones fortuitas de costumbres y creencias, son sistemas integrados y con patrones. Si una parte del sistema, por ejemplo la economía, cambia, otras partes también se transforman. Por ejemplo el tema de crisis. Cuando hay crisis, todos los hábitos entonces también se va a modificar. Comenzamos con los usos, hábitos, costumbres, tradiciones y todo ese conjunto de prácticas, lo que llamamos cultura. Acá durante la década del 50, la mayoría de las mujeres estadounidenses planearon su vida como ama de casa y madres. En contraste, hoy en día, la mayoría de las mujeres universitarias esperan conseguir un trabajo pagado al graduarse. O sea, la cosmovisión al paradigma cambia por completo. Y eso es algo que se transmite muchas veces en forma colectiva y sin necesidad de lo que se enseñe en todos los lugares, sino es una forma de pensar. Y la cultura es la forma de ser, nuestra forma de ser. Fíjense que lo profundo que es cuando decimos nuestra forma de ser, el ñandereco, ¿verdad? Es como que la esencia, es como que lo que a mí me define. Estoy diciendo, esa es mi cultura. Y acá lo que faltaría es la parte reflexiva cuando decimos eso, sino simplemente podemos decir para agradar, yo me siento tan paraguayo cuando uno dice. Y hay que observar y delimitar también cuáles son los indicadores que nos vamos a usar para llamarle a un sujeto paraguayo. O qué tiene que hacer para eh, entrar dentro de esa característica, si es que lo existe, ¿verdad? Entonces, no es algo así simple, la cultura es una cuestión bastante compleja y solamente con acompañamiento, con práctica, podemos mantener. Y hay que ver también si con lo que practicamos respondemos a los ideales, también en cuanto a formación de cada grupo social que necesita como para sostenerse. Las culturas no se componen solo de las actividades económicas dominantes y sus patrones sociales, sino también por los conjuntos de valores, ideas, símbolos y juicios. O sea que decíamos, todo lo que el ser humano crea, todo lo que el ser humano hace, diseña, entonces es cultura. Capacitan a sus miembros para compartir ciertos rasgos personales.
un conjunto de características centrales o valores fundamentales, que son valores clave, básicos o centrales, que integran cada cultura y ayudan a distinguirla de otra. Aquello que se considera como lo más importante y que no se negocia en ningún sentido su cambio. No renuncio. La cultura puede ser adaptativa como también inadaptativa. La parte adaptativa, hay que reconocer que lo que es bueno para el individuo no necesariamente es para el grupo. O sea que yo puedo mirar eso de forma particular. De hecho que desde el punto de vista del sentido no puede ser bueno, pero podemos estar en desacuerdo. Cuando hay un grupo que solamente le gusta estudiar, a otro le gusta bailar, a otro le gusta trabajar, entonces todas esas prácticas son culturales. Y no es porque yo no estoy de acuerdo, voy a desvirtuar la forma de pensar del otro. Es siempre importante mirar lo que hace el otro y comparar también, no en sentido así que voy a decir esto es mejor o peor, sino simplemente que aquello también que practica el otro me puede servir a mí en cierto momento. Y lo mismo también, lo que yo practico puede servir al otro en ciertos momentos si es que la persona es atenta. En ocasiones, el comportamiento adaptado que ofrece beneficio a corto plazo a un individuo particular puede dañar al ambiente y amenazar la sobrevivencia del grupo a largo plazo. En ese caso, entonces, estamos hablando de la parte inadaptativa. Entonces, al pesar del papel de la adaptación en la evolución humana, los rasgos culturales, los patrones y los inventos también pueden amenazar la existencia continua del grupo, su supervivencia y reproducción. Hay que pensar entonces en esto, ¿no? La comodidad, el aire acondicionado, ¿no? En qué nos permite. Y nos permite vivir en un ambiente más agradable. El tema del automóvil, ¿no? Una forma más cómoda de llegar más rápido. Entonces, pero en contrapartida, hay que ver si estos productos son benéficos. Se habla del ambiente, ¿verdad? El ambiente no es ahí el protagonista, sino las repercusiones que pueda tener en la salud de las personas que vive en tal situación. Entonces, como se dice, el precio del progreso. Entonces, lo que crea tanto confort, entonces también tenemos que analizar qué tipo de contaminación produce. Entonces, como eso mediano, a largo plazo, hasta qué punto también se puede decir que daña o que pueda dañar al ser humano en su conjunto. Entonces, en esos casos, cuando hay un exceso de contaminación, la cultura también es inadaptativa. Entonces, no le ayuda al ser humano fortalecerse dentro de su práctica cultural. Y la referencia Kotak, que es el libro conocido que tenemos en plataforma. Bien, entonces diferenciar bien acá, cultura, naturaleza, específicamente, la frontera es la intervención del ser humano. La naturaleza es así como encontramos y donde el ser humano no ha tocado nada, entonces se llama naturaleza. Pero a partir de esa intervención, entonces ya se convierte en cultura. Y hay muchísimas maneras de encontrar el soporte dentro de lo que nosotros llamamos cultura. ¿Algún comentario que quieran hacer? Entonces, profe, serían la delimitación, las infraestructuras realizadas por el hombre. Sí. Ustedes tienen que pensar en lo que acá intervino el hombre, entonces eso corresponde. Ya lo, profe, gracias. Dale.
Otra acotación. Yo con respecto a la última parte de esto que es adaptable, ¿cómo era que dijo la última parte? Inadaptativa, adaptativa e inadaptativa. Exactamente. Nosotros acá en mi barrio, o sea, yo soy de la zona de Recoleta, Villamorra, ¿verdad? Ujú. Nosotros fuimos nacidos y malcriados acá, ¿verdad? Sí, Y cuando yo era chico, Villamorra era prácticamente todo monte, no había calles, estoy hablando de 30, 40 años atrás, ¿vale? 40 años atrás, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, nos están invadiendo los edificios, ah, nos están invadiendo los... Y uno de los problemas que tenemos es el problema del agua de la ESAP. sí, Como son caños rojos, caños viejos, nosotros constantemente estamos teniendo agua sucia. Tomar, olvídate lo de que vas a tomar agua de la no, canilla. no funciona. Y lavar la ropa menos, porque hay días que te sale rojo, te sale el agua. Sí, A lo que voy nomás. Es inadaptativa cuando ya le perjudica al hombre, ¿verdad, padre? Profe. exactamente. Esa es la orientación la comprensión. Ya. Y Entonces ocurre estoy mucho. enfrentado a más guardia. Hay varios casos. Gracias, profe. Dale, a vos. Pero la frontera entre lo inadaptativo y lo adaptativo entonces es muy... O sea, no está muy bien definido, profe, ¿verdad? Porque lo que conviene también tiene sus consecuencias negativas y viceversa. Y también el tema de las culturas dominantes, como al progresar más van dejando de lado las culturas dominadas y van perdiéndose de esas culturas dominadas. Por ejemplo, nosotros con nuestros indígenas, por ejemplo, que vivían en el campo felices hasta que nosotros invadimos, contaminamos todo y ellos quedan relegados y van camino a la extinción, ¿verdad, profesor? Sí. Hay un concepto muy importante que es la propiedad privada. Lo que pasa es que los nativos no interpretan del mismo modo la palabra o el concepto propiedad privada, porque para ellos el derecho es natural. Sin embargo, como ellos llaman el hombre blanco, existe la propiedad privada, entonces adquiere ese documento y le echa el sitio. Y ellos se quedan, así como dijiste, relegados por esa razón. Y ese es un concepto universal respecto a los nativos. Por eso le dicen nativo, porque ellos no negocian su tecoja, no negocian su lugar donde vive. Entonces, como hay criterios de negociación, por un lado capitalista y por otro lado cuestión de derechos naturales, entonces es muy difícil de sobrellevar. Y responde a lo sociológico, a lo político, ¿verdad? A lo antropológico, y difícilmente habría un acuerdo. Y ya somos testigos de cómo viven aquellos sujetos que sí tienen su comprensión hacia el derecho natural. Y van sacando lo que tienen el concepto del derecho positivo, lo que se aplica en nuestro medio a través del capitalismo. Es un proceso y es una cuestión cultural que nosotros no vamos a poder borrar. Ahora, cuando se va dejando de practicar, también la cultura desaparece. ¿Cómo podemos fortalecer? Y a partir de la práctica, no siendo autocultural nuevo cada un año, en una fecha como el Día del Folclore, entonces es muy difícil porque solamente ya se tiene en cuenta eso como un registro recordatorio que no va a fortalecer, sino en la memoria va a permanecer, pero si la memoria no está capacitada para darle valor, entonces no, del mismo modo también va a desaparecer o se va a debilitar como mínimo. Lo que trajo la caída de Stroessner, ¿verdad? Cuando realmente ahí subieron la parte el capitalismo pues, empezó a dominar más Sí, desde mi punto de vista, digo.
es que se sacaron muchos feriados en el calendario. Anteriormente teníamos 1 o 2 feriados cada mes y se respetaba la fecha, no se cambiaba, ¿verdad? Ujú. Para mí, eso es una manera de preservar la cultura, cuidar la cultura, ¿verdad? Sí, Pero cuando se hizo la nueva constitución, creo que fue en el año 90, 92, parece, no me acuerdo bien, 92, 92. 92, se eliminaron varios feriados Sí. y entre ellos se eliminó el 12 de octubre. Mm. Hoy día vos le preguntás a una criatura qué se festeja el 12 de octubre, ni Mm. sabe, ¿verdad? Y es parte de nuestra cultura latinoamericana. Sí. Después, la otra vez estaba mirando la fiesta de la independencia y le preguntaron a una profesora creo que del colegio, del comercio 2, parece, le dice, Mm. eh, ¿cuánto- eh, ¿cuántos años de independencia cumplimos? No sabía, no sabía. Creo que era 212 años, parece que estamos celebrando este año, ¿verdad? Y no supo decir la profesora, o sea, yo no sé si es falta de desinterés o no, o un desamor a la patria, no sé, porque son cosas importantísimas que hacen nuestra identidad. Yo sigo metido con la identidad, porque yo me crié en el exterior y demasiado le quiero a mi país, ¿verdad? Y Claro. trato de interiorizarme, ¿verdad? Pero eh, es una vergüenza, profe, una vergüenza. La pérdida de no preservar nuestra cultura es para mí una vergüenza. Ahora justamente nos están invitando para un congreso de psicología y donde van a Mm. venir varios exponentes latinoamericanos. Y justamente estaba hablando con la delegada y me estaba diciendo, en la parte de servidor, creo que le dicen, tiene varias funciones. Y Sí. va a haber personas que van a estar encargadas de transmitir la cultura paraguaya. Y digo, solamente los estudiantes de historia es lo que podrían hacer una transmisión así verídica, ¿verdad? De lo que es nuestra cultura. O un licenciado en turismo, ¿verdad? Pero realmente en ese sentido la educación paraguaya decayó mucho porque hay ciertos valores que nosotros no cuidamos, Ujú. ¿verdad? De nuestra cultura. Se que ha tomado otra orientación y probablemente respuesta también a lo que, al modelo o al ideal de persona que se quiere formar dentro de lo que es la filosofía y la antropología en cuanto a formación. Y mucho por decir de lo que es cultura es importante entender. Bien, entonces esto va a continuar. Es importante siempre avanzar. Yo le agradezco mucho la presencia y la asistencia que en cuanto a los comentarios que van haciendo. Ayuda muchísimo. Así que muchas gracias a todos y nos reencontramos en la siguiente clase. Gracias, Sí, profe. profesor. Gracias a Gracias, todos. profesor. Profe. Chao, profe, gracias.